permitido tener este tiempo como jóvenes reunidos acá en este lugar. Primeramente la gloria y la honra sea para Dios nuestro Señor, y qué bueno, hermanos, poder contar con ustedes acá. Vamos a iniciar en esta tarde el estudio de la palabra de Dios. Vamos a pedir el favor al hermano Jesús que nos dirija en la oración. Seguido vamos a cantar el himno Tal como soy, Señor. Y después vamos a empezar con el tema que se ha preparado para esta salida. Hermano Jesús, bien pueda. Amén, hermanos. Oremos. Bendito y Padre Celestial, gracias, Señor, porque un día más tú nos permites estar reunidos como jóvenes, Señor. Gracias, Padre amado, porque has permitido que nos reunamos aquí en este lugar, Señor. Porque has permitido que hayamos llegado bien, Señor. Hemos llegado con bien, Señor. No hemos tenido ninguna dificultad, Padre amado. Gracias, Señor, porque nos han prestado el lugar para tener la salida como jóvenes, Señor, para que sigamos saliendo así como jóvenes, para que nos comuniquemos más como jóvenes, Señor, y primero que todo para alabarte a ti, Señor, que tú eres el Dios de reyes, Señor, y eres el cual te damos la gloria, Padre amado. Señor, bendícenos en este día de hoy, Señor, que vamos a saber un nuevo tema, Señor. Seas tú edificando al hermano Oscar para que pueda dárnosla, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y tampoco los que no pudieron venir, Señor. Que sea para la otra, Señor, que podamos venir, Padre amado. Bendícenos hoy, en esta tarde, y seas tú ayudándonos en el resto del día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a entonar el himno Tal como soy, Señor. Es un himno que todos manejamos. Cantemos, hermanos. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me entrego todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías y vamos a leer en el pasaje, en el capítulo 35, versículo del 1 al 10. Vamos a iniciar con la hermana Lina. Lina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Hermana Lina, después. Amén. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecerán manos cansadas,
afirmar las rodillas endebles. Decía a los de corazón apocado, esforzado, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Al lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en maderos de aguas, en la morada de chacales, él las guiará. Será lugar de pinos y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, y allí se hallará para que camine los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán sino con alegría, y gozo perpetuo será sus estados, y tendrán gozo y alegría, y huirán a tristeza y alegría. Bien, hermanos, el tema que gracias a Dios vamos a estar meditando en esta salida se llama el camino que decidimos andar. Y el pasaje central, a pesar de que leímos todo Isaías el capítulo 35, y podemos ver, hermanos, aquí tiene un título en la palabra de Dios que dice: el futuro glorioso de Sion, el futuro glorioso de aquellos que han decidido seguir a Dios. En el versículo 8, hermanos, es el pasaje central, dice: y habrá aquí calzado el camino, y será llamado camino de Santidad. no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El mismo Dios estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hermanos, nosotros como seres humanos, Dios nos da la capacidad de elegir entre el camino de vida y camino de muerte. Vamos a leer en Jeremías capítulo 21, y así sí vamos a pedir el favor a nuestra hermana Daniela que nos lea este pasaje, por favor. Jeremías capítulo 21. Versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. Delante de nosotros está el camino de vida y camino de muerte. ¿Cuál es el camino de vida? El camino que decidimos tomar nosotros, los que hemos obedecido las buenas nuevas de salvación. Y el camino de muerte es aquel camino que el mundo ofrece. ¿Sí? Que el mundo ofrece con sus placeres, con sus deleites, en pecado. Y esa es la muerte espiritual, la muerte del cristiano, que es la separación de Dios. Hermanos, esto lo podemos comparar con nuestra vida diaria. Nosotros decidimos, hermanos, lo que debemos hacer o lo que vamos a hacer, hermanos. Si continuar con nuestro viejo hombre o, de lo contrario, tener en cuenta a Dios y seguir a Cristo. Nosotros somos los que tomamos esa decisión.
Y creo que aquí, los que estamos aquí en este lugar, pues a diferencia de Sarai, hemos decidido, hermanos, hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido tomar el camino de Cristo, el camino que Él nos dejó marcado a través de su ejemplo. Pero hermanos, nosotros debemos de tener en cuenta algo, que si verdaderamente hemos decidido seguir a Cristo, nosotros debemos de vivir una vida como lo hemos venido trabajando, como lo hemos venido estudiando y meditando en los domingos que hemos tenido estas meditaciones con el hermano Álvaro. En Efesios capítulo 4, versículos de 17 al 24, la palabra de Dios dice: esto es y reciban el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, vemos lo que ya no debemos de hacer, del versículo 17 al 21, y lo que debemos de empezar a hacer. Si nosotros hemos tomado la decisión, hermanos, que ya la hemos tomado, de seguir las pisadas del Maestro, debemos, hermanos, de desechar, de despojarnos de ciertas cosas y de empezar a hacer otras que no eran habituales en nuestra vida. Pero vamos a meditar, hermanos, en lo que dice el pasaje en el versículo 17. Esto pues digo y retiro del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, no andar como los demás. Andar como los demás, hermanos, es dejarnos guiar por las personas que no buscan agradar a Dios, seguir su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de decir las cosas, e incluso, hermanos, en ocasiones seguir sus ejemplos. Hermanos, esto ya lo hemos visto en diferentes ocasiones, y es que a veces, hermanos, nosotros ya hemos tomado la decisión de seguir a Jesús, pero aún así, en ocasiones, tomamos los consejos de las personas, tomamos los consejos de las personas del mundo y no los consejos de nuestros padres que quieren lo mejor para nosotros. No optamos por pedir un consejo a un hermano en la fe, sino que nos dejamos llevar, hermanos, por esos consejos que nos dan en muchas ocasiones las personas o los jóvenes que son más o menos de sus edades, sus compañeros, amigos, primos en el mundo. Consejos, hermanos, que la verdad no edifican y no nos hacen caminar, no nos hacen andar por el camino que ya hemos decidido. ¿Por qué digo esto, hermanos? Bueno, puede que nosotros en ocasiones, digamos, o podamos tener alguna dificultad, algún problema, alguna adversidad, y nosotros mismos, como jóvenes, ustedes que son,
se quieren refugiar, hermanos, en algún consejo, pero ¿de quién están pidiendo el consejo? Segunda de Crónicas 10, gracias, hermano. Tenemos 16, hermana, también, por favor. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestros hijos. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y el pesado yugo con que tu padre nos ha pedido, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así que dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, según el rey les había mandado diciendo: vuelvan a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los padres, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre les castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, pero que Dios cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo esto, y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Asaí. Israel, cada una sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Amén. Miren, hermanos, entonces esto, en ocasiones nosotros ya hemos decidido caminar la senda que Jesús nos dejó marcar a través de su ejemplo, pero en ocasiones, hermanos, queremos, o a pesar de que ya tomamos esta decisión, tomamos mini decisiones, y esas mini decisiones que tomamos es de no escuchar el consejo de parte de Dios. ¿Qué le pasó al rey? ¿Qué le pasó al rey? ¿Tomó el consejo de quiénes? De los jóvenes. De los jóvenes, de los amigos, de los cuales se habían criado con él, y desechó el consejo de quién? Los ancianos. Así nos pasa en ocasiones a nosotros. Nosotros mismos, hermanos, decidimos el camino, porque yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros recibió el mensaje del Evangelio y inspirado por el Espíritu Santo, cada uno de nosotros, movidos por el Espíritu Santo más bien, tomamos la decisión de ¿qué? De aceptar ese regalo. Pero ahora
o mejor dicho, en ocasiones, hacemos a un lado esa decisión que tomamos y queremos tomar otra. Al seguir los consejos de las personas, hermanos, que la verdad, si no están siendo guiados por Dios, en poco nos van a ayudar esos consejos. No nos van a ayudar en mucho, nos van a ayudar en poco, o quizás ni nos vayan a ayudar. Nos van a hacer apartar del camino que hemos decidido seguir. Hermanos, nosotros ya hemos decidido el camino que queremos andar. Y si queremos ser hijos de Dios, esto nos debe llevar a una vida apartada del mundo y una vida piadosa, consagrada al Señor. Si volvemos, hermanos, al pasaje del versículo 8 de Isaías 35, dice que por torpe que seamos no nos vamos a apartar de él. Bueno, ¿y por qué no nos vamos a apartar del camino, hermanos? Si de verdad nosotros quisiéramos andar en integridad, apartados, en amor, Dios va a estar siempre dispuesto a levantarnos de aquellas caídas que podamos sufrir en el caminar como cristianos. Recordamos el tema, hermanos, de Lucas 11. Levántate, joven. Joven, a ti te digo, levántate. Mire que la palabra de Dios nos muestra que por torpe que seamos, hermanos, por las decisiones, en ocasiones malas decisiones que tomamos, hermanos, si verdaderamente nosotros queremos seguir las enseñanzas del Maestro, vamos a poder escuchar la voz de Dios cuando nos invita a levantarnos de aquellas cosas, como lo veíamos en esa ocasión, del pecado, de las situaciones que estemos atravesando, del desánimo y de muchas otras más cosas que podemos pasar, hermanos. Vamos a leer en Juan, es un pasaje muy conocido. Juan capítulo 14, versículo 6. Permítanme, mis hermanos, leer este pasaje. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, hermanos, Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Escuchen, hermanos, Él es el camino. Este camino que es Jesús nos debe de hacer renunciar a aquellas cosas ocultas y vergonzosas en nuestras vidas. Y es por eso que la palabra de Dios nos muestra que qué es lo que debemos de hacer si hemos decidido seguir el camino que es Cristo. Vamos a leer dos pasajes. El hermano, la hermana Lina, por favor. Mateo 16, 24. La hermana Gabriela. Jeremías 21, 9, que ya lo habíamos leído, pero vamos a volver a leer para sacar una aplicación de este pasaje. Vamos a leerlos uno detrás del otro. ¿Ya lo tiene Gabriela? Sí. Jeremías 21, 9. Amén. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El que quedare en esta ciudad moriría a espada de hambre o de pestilencia, más el que saliere y se separe a los caldeos que os tienen sitiados vivirá, y su vida le será por despojo. Dos puntos importantes que debemos de tener en cuenta, hermanos, si queremos seguir el camino que es Jesús. El primero, negarse a cada uno de nosotros. Mire que la palabra nos dice en Mateo: si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de Jesús, ¿qué debemos de hacer? Negarnos a nosotros mismos.
tomar la cruz y seguir a Jesús. Y en el pasaje de Isaías nos dice que nos despojemos de la vida que vivimos nosotros. O sea, son pasajes que son muy similares en cuanto a lo que debemos de hacer, hermanos, si decidimos en nuestras vidas seguir el camino de Cristo. ¿Qué debemos de hacer? Entonces, negarnos a nosotros mismos y despojarnos de la vida que decimos que es nuestra, y en ocasiones eso es lo que se nos dificulta. En ocasiones, hermanos, han habido conflictos con los padres, y los padres también han tenido esos conflictos. ¿Por qué? Porque decimos, como una canción que hay en el mundo: déjame vivir mi vida. Déjame vivir mi vida. Y nos olvidamos, hermanos, que esa vida ya no nos pertenece, no le pertenece a Jesús. Porque nosotros decidimos, tomamos la decisión de seguirlo, de obedecerlo. Y nosotros nos aferramos y queremos seguir viviendo a nuestro antojo. Queremos seguir viviendo como a nosotros nos parece que está mejor. Tenemos discusiones con los padres y decimos: es que usted no me entiende. Es que usted parece que quisiera que yo fuera quien sabe qué. Déjeme vivir mi vida, usted ya vivió la suya. O en ocasiones no se los decimos, pero ¿cuántos de nosotros hemos pensado eso? ¿Cuántos hemos pensado eso? ¿Por qué no vive su vida y me deja vivir la mía? Bueno, hermanos, esa vida ya no nos pertenece. En el momento en que nosotros decidimos andar el camino de Jesús. Vamos a leer en Proverbios capítulo 26. En Proverbios capítulo 26, capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Capítulo 22, versículo 6. Hermano Alexander, por favor, nos puede leer este pasaje. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Hermanos, nosotros, vuelvo y repito, a excepción de Sarai, aquí todos somos jóvenes, o son jóvenes que han crecido en hogares de hombres cristianos. Cuando digo hombres me refiero no al sexo, sino ¿a quién? A las personas en general. Hermanos, nosotros hemos crecido en esos hogares. La gran mayoría de nosotros o de ustedes, por no decirlo todos, cuando nacieron ustedes, ya o su padre o su madre, o los dos, ya eran creyentes. Y han tenido la gran bendición, hermanos, de parte de Dios, de ser instruidos en el día a día. Mira lo que dice la palabra, y es un consejo que le da a los padres, y es un consejo que ellos han aplicado con ustedes. Dice: instruye al niño en su camino. ¿En el camino de qué? De la verdad. De la vida. Bien, esta es una aplicación que se puede tomar del pasaje, en el camino de Jesús. Pero ahí dice: instruye al niño en su camino, en su caminar. A nosotros, que nos instruya en su camino, en nuestro caminar. Y nuestros padres nos han instruido en el día a día, en el paso a paso que nosotros hemos tenido, que hemos vivido. Hemos sido instruidos por nuestros
padres en las diferentes etapas, cuando éramos niños, cuando ustedes eran niños, cuando fueron creciendo ya tenían 8 años, un poco más, cuando fueron creciendo y ya se convirtieron en preadolescentes, en adolescentes, y algunos de ustedes jóvenes ya adolescentes. Y han sido instruidos, hermanos, ustedes como jóvenes, adolescentes, han tenido ese privilegio de que ustedes han sido instruidos en el día a día. Cuando han tenido una dificultad, han podido ser instruidos ¿por quién? Por Dios, perdón, hermanos, por Dios primeramente, por su palabra, pero también por el instrumento que ha utilizado Dios, que han sido sus padres. Y ese es un gran privilegio que tienen ustedes, o que han tenido ustedes, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, porque sus padres están siendo instruidos y enseñados con el propósito de no apartarse del camino. Sus padres los han instruido a ustedes, los han guiado, les han enseñado. ¿Para qué, hermanos? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no se aparte del camino. Los han instruido en su camino. Los han instruido en su camino para que no se aparten del camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Muy bien. Vamos a finalizar. Entonces, hermanos, la enseñanza que nos queda en esta primera parte del tema, la enseñanza que nos queda en esta primera parte del tema, hermanos, es que nosotros, como cristianos que somos, como hijos de Dios, podemos tener dificultades, podemos tener adversidades, podemos pasar por muchas cosas, pero por torpe que seamos en este caminar, mañana vamos a tocar un poco de esta parte, por torpe que seamos, hermanos, la palabra aquí no apunta a que seamos inútiles o que no lo podamos hacer, sino que apunta es que quizás no nos podemos saber, no podamos tener todo lo que significa hacer la voluntad de Dios. No lo podemos tener quizás todo. Hemos estado instruyéndonos en la voluntad de Dios. Pero la palabra aquí todo que está apuntando es que en lo que yo haya aprendido, en eso que yo haya aprendido me estoy ejercitando. Porque yo no me las sé todas. No sé, en ocasiones podemos cometer pecados que no sabemos o ignoramos de que es un pecado lo que estamos haciendo, ¿sí? Y ahí puede caber la torpeza como cristianos. Pero si nosotros hemos decidido seguir el camino, hermanos, por torpe que seamos, porque no nos sepamos la voluntad de Dios completamente. ¿Por qué? Porque digo completamente, hermanos, porque pasarán los años, hermanos, y quizás seguiremos aprendiendo siempre del Señor. Siempre nos seguirá instruyendo. Entonces, en lo poco, en lo mucho que nos ha permitido aprender Dios, en eso, hermanos, Dios nos va a instruir en eso que hemos aprendido, y nosotros, hermanos, debemos de ejercitarlos para no apartarnos del camino. Recordemos, hermanos, nuevamente volviendo a Efesios, capítulo 4. Miren lo que dice el versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido instruido y habéis sido por él enseñados conforme
a la verdad que está en Jesús en cuanto a qué? La pasada manera de vivir. A la pasada manera de vivir, despojados. Volvemos al punto que tocábamos cuando leíamos Jeremías y cuando leíamos Mateo, capítulo 16, versículo 24. Negarnos, despojarnos. ¿Despojarnos de qué, hermanos? De aquel viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué? ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Renovarnos en el espíritu de vuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, si nosotros hemos tomado la decisión, porque Dios infunde esto en nosotros, para que nosotros tomásemos esa decisión, pero somos nosotros los que hemos tomado la decisión de seguir a Dios, porque yo no creo que aquí haya sido alguien obligado por los padres. Usted se tiene que bautizar porque yo soy cristiano y usted no me puede avergonzar. Yo no creo que ninguno de sus padres les predicó el evangelio de esa manera. Cuando ustedes les predicaron las buenas nuevas de salvación, les dijeron, les anunciaron el regalo que Jesús había venido a dar a todos aquellos que Él creen y que a Él le obedecen. Pero ninguno de nosotros, hermanos, fue obligado, a ninguno se les amenazó, o a alguno de ustedes le dijeron, si ustedes no obedecen las buenas nuevas de salvación, se me va de la casa. Aquí yo no voy a tener incrédulos. Esa no es la manera como se predicó el Evangelio. Se predicó el Evangelio, a ninguno se amenazó. ¿Qué hicieron ustedes o qué hicimos nosotros cuando lo escuchamos? Tomamos la decisión. ¿De qué? De obedecer. Entonces, hermanos, si nosotros hemos tomado esa decisión de obedecer a Jesús, entonces, hermanos, hemos decidido caminar de la mano con Él. Y caminar de la mano con Él, hermanos, sí, quiere decir que nos debemos de despojar, que debemos de negarnos a nosotros mismos. En ocasiones eso es difícil, hermanos, y mañana les compartiré una frase que hay cosas en las cuales van a ser difíciles tomar la decisión, pero en cuanto dependa de que nosotros seamos los que tomemos esa decisión, debemos de tomar la mejor decisión. ¿Sí me entienden? Hay cosas que es difícil, mañana se las comparto completa, es difícil tener una economía estable y es difícil vivir endeudado, pero en cuanto dependa de mí, yo voy a decidir cuál de las dos voy a tomar, de la decisión que voy a tomar. Yo puedo decidir cuánto dependa de mí. Yo decido, ¿vivo endeudado o tengo una situación económica estable? Yo soy el que decido. Si depende de mí, yo voy a tomar la mejor decisión. Si vivir endeudado o tener una vida económicamente estable. Y así mismo es en el cristianismo, hermanos. Así mismo es en el caminar como cristiano. Si depende de nosotros, hermanos, elegir, y que ya hemos elegido el camino de Jesús, también, hermanos, en las diferentes circunstancias, está en mí el tomar la decisión más acertada que convenga a mi vida espiritual. Porque podemos tomar decisiones alocadas por emociones, podemos tomar decisiones basadas en vivencias de otros jóvenes, podemos tomar decisiones influenciadas por consejos que nos dan nuestros padres o otros jóvenes, y está en mí, hermanos, tomar la decisión de cuál de las dos elegir. Eso es todo, hermanos, en la meditación en cuanto a esta parte. Mañana vamos a estar viendo otra porción de la palabra.
unas conclusiones del tema. Vamos a finalizar, hermanos, con una alabanza. Número 271. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y finalizamos con una oración con nuestro hermano Juan Esteban. Cantemos, hermanos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén. Señor Dios, Padre Santo, Señor, te damos gracias, Dios, por este tema, Señor, este momento que pudimos compartir, Señor, el escudriñar tu palabra, Señor, aprender más de ti, Señor. Te damos gracias porque utilizas al hermano Oscar como un instrumento, Señor, para compartirnos su palabra. Te damos gracias porque nos das el entendimiento, Señor, para comprender tu palabra. Y te damos gracias porque diste todo por nosotros, Señor, y porque estamos en tu camino, Señor. Señor, ayúdanos para que nos mantengamos en él, Señor. Ayúdanos en esas dificultades, Señor, en esos tropiezos que tengamos, Señor, para que no nos apartemos de él, Señor. Que estemos firmes en tu palabra, Señor, y en tu espíritu, y venzamos, Señor, y andemos firmemente en tu camino, Señor. Acompañados de ti, Señor, como una lámpara, Señor, a nuestros pies. Señor, te encomendamos este resto de día, Señor, a cada uno de los hermanos, Señor, para que los guardes, los cuides de todo mal y peligro, Señor, y para que, Señor, nos mantengas con bien acá en este lugar, Señor. Señor, te encomendamos este resto del día, Señor, y que podamos realizar las actividades pendientes, Señor, y que todo sea bajo tu voluntad, Señor. Y en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Chao. Isaías capítulo 35, versículos del 1 al 10. Dice la palabra: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles.
Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en maderos y aguas, en la morada de chacales. En su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Bien, hermanos, vamos a orar. Oremos. Bondadoso y eterno Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos hoy, primer día de la semana, Dios, llegar delante del trono de tu presencia, amado Rey, con regocijo, Señor, alabarte, glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, escuchar tu palabra, que en ella, amado Rey, encontramos la guía perfecta, Señor, para conducirnos, Señor, en el caminar como cristianos, Señor, por la senda que has dejado marcada a través del ejemplo de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús, Padre. Gracias, Dios, porque en tu misericordia y en tu amor nos regalas este privilegio, Dios, de poder estar delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que por favor bendigas, amado Rey, tu palabra y que nos ayudes a nosotros como oyentes, Padre, colocarla por obra en nuestras vidas, Señor. Llénanos, Padre, de tu sabiduría, de tu inteligencia, Señor, para lo que tú nos enseñes hoy, Señor, lo podamos vivir cada uno de nosotros, Dios. Honra, gloria y alabanza sean siempre a tu nombre, Padre. Por medio de Jesús, Señor, en su nombre te oramos y te damos gracias. Amén. Que anduviera en el camino de Dios, lo que dice el versículo 8 de Isaías 35. Dice, y habrá allí calzada y camino le será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo, el mismo Dios, porque viene hablando de Dios desde el versículo 3, del versículo 4, viene hablando de Dios. El mismo Dios, dice la palabra ahí, dice, sino que y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Escuchen, hermanos, el que anduviere en este camino, ¿en cuál camino? En el camino de Dios, en el camino del Señor, por torpe que sea, no se extraviará. Hermanos, el día de ayer veíamos, hermanos, que por torpe que seamos, si andamos el camino de Dios, no nos vamos a apartar de él. Que debemos de seguir el ejemplo de Jesús, que nuestros padres nos han instruido en el temor de Dios y lo que debemos de hacer si verdaderamente queremos seguir andando de la mano de Jesús. Bueno, hermanos, vamos a leer en Salmos capítulo 1. Cuando se hablan de los salmos, poca o raramente se menciona el capítulo 1. Pero aquí en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2,
podemos ver lo que les compartí ayer, hermanos, que ustedes han sido, como jóvenes, han sido instruidos en su caminar, en su día a día. Lo que veíamos en Proverbios, que instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Que gracias a Dios, hermanos, ustedes como jóvenes y los niños que están aquí también tienen la gran fortuna de estar siendo instruidos por sus padres que son creyentes, que han obedecido las buenas nuevas de salvación. Y es por eso que mire lo que dice la palabra aquí en el Salmos 1, versículo 1 y 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, aquí la palabra nos enseña bienaventurado. Nosotros ya sabemos que bienaventurado significa verdaderamente feliz. Verdaderamente feliz el varón o el hombre. Aquí cuando habla de varón no está hablando de género, sino está hablando de la humanidad en general. Bienaventurado el hombre, la mujer, que no anduvo en consejo de malos, que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Hermanos, el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Miren, hermanos, si nosotros notamos, y si notan ustedes, los jóvenes y quizás los niños que están aquí, esta promesa de Dios se vive en sus vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque ustedes han crecido en hogares cristianos. Han crecido en hogares que les han enseñado desde niños la palabra de Dios, que les están instruyendo, como decía en Proverbios, que están siendo instruidos en su caminar como cristianos, y desde niños sus padres les han enseñado esto. Vamos a Mateo capítulo 14, versículo 23 en adelante, 23 al 24, Mateo 14. Y vamos a notar, hermanos, situaciones que nos harían tropezar del camino como cristianos, pero también la misma palabra de Dios nos aconseja a qué es lo que debemos de hacer. Mateo capítulo 14, versículo 23 al 32. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Bueno, está hablando Mateo 14, 22. 22 al 32. Hermano, ya. Mateo 23, 22. Bien, hermanos. Mateo 14, 22 al 32. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe,
¿Por qué dudaste? Hermanos, una de las cosas que nos pueden hacer tropezar en el camino que hemos decidido empezar a andar, empezar a caminar, es, hermanos, la duda. Hermanos, cuando Pedro empezó a caminar, hermanos, empezó a caminar, tenía fijados sus ojos puestos en Jesús. Y así pasa cuando nosotros empezamos a caminar en el camino como cristianos. Cuando empezamos a caminar, hermanos, leemos la palabra constantemente, oramos, cantamos alabanzas y nuestra mirada siempre está puesta en Jesús. Pero, ¿qué le pasó a Pedro? Miren lo que dice aquí, en el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y pero mire, vea, quitó la mirada de Jesús. Estaba con los ojos puestos en Jesús y estaba caminando hacia el Maestro por encima de la mar, sobre la mar. Pero al ver el fuerte viento, mire lo que enseña la palabra de Dios aquí. Quitó la mirada del Maestro. Ya no estaba mirando a Jesús, sino que se fijó en el fuerte viento que había. Quitó la mirada del Maestro, y cambió totalmente su rumbo. Entonces, hermanos, cuando él volteó y miró el viento, que era fuerte, cayó, empezó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y eso nos puede estar pasando a nosotros como cristianos en el caminar. Quitamos la mirada de Jesús, quitamos nuestros ojos de Jesús, y ahí es cuando nos sentimos a hundir. Nos sentimos que nos hundimos. Pero algo que es notorio quizás aquí, Pedro era pescador. Y los pescadores tienen una característica, la gran mayoría, que si andan en el mar es porque saben nadar. Pedro sabía nadar. ¿Por qué entonces decía que Señor, sálvame? Todavía no se había hundido. Tenía la cabeza por fuera, porque si habla es porque todavía el agua no lo había tapado. Señor, sálvame. Estaba flotando, estaba nadando. Pero hermanos, eso nos pasa a nosotros. Gracias a Dios, hermanos, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las adversidades, las pruebas que nos hacen dudar, hermanos, del camino, tenemos aún, hermanos, la cabeza por fuera para decir: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a salir de este problema. Ayúdame, Señor, a volver a mi camino, a volver a encaminar mi vida como cristiano. Y eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros, hermanos. No quitar la mirada de Jesús. Y si la quitamos, hermanos, pueden haber dificultades, pueden haber dudas, pero en nosotros, por torpe que seamos, dice la palabra, si queremos andar el camino, por torpe que seamos, no nos vamos a perder. No nos vamos a perder lo que leíamos en Isaías. En Hebreos capítulo 1 y 12, capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hermanos, dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, una carrera, ¿por dónde se corre? Por un camino, por una carretera destinada, ¿cierto? Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, nosotros ya hemos tomado una decisión de seguir a Jesús. Cuando nosotros, como les decía ayer, tomamos la decisión, hermanos, de ir a las aguas,
hermanos, tomamos la decisión de seguir a Jesús. Y entonces, hermanos, nosotros debemos de seguir caminando de la mano de Jesús. De ustedes como jóvenes, hermanos, no quitar la mirada de Jesús. Y esto no quiere decir, hermanos, que en su vida de adultez no vayan a tener dificultades, no vayan a tener adversidades, pero ya lo decía el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 3:15. ¿Y esto? ¿Es eso? ¿Para qué citarlo? Sí, hermano, está ahí. Para que citando sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios escrita y ya sabemos, hermanos, cómo debemos de conducirnos en nuestra vida. Eso no quiere decir, hermanos, que no vayan a haber dificultades, no vayan a haber adversidades, pero no debemos de quitar la mirada de Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para que sepamos nosotros cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Aquí, hermanos, es otra de las cosas que nos puede llevar a desviarnos del camino de Dios, es querer caminar por ese camino que nosotros mismos creemos que en nuestros pensamientos está bien andarlo. Vamos a leer en Mateo, capítulo 7, los 13 y 14. Dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que los hallan. ¿De cuáles queremos ser nosotros, hermanos? ¿Por qué puerta queremos nosotros andar? ¿Por qué camino nosotros queremos andar? ¿Por el camino de nuestros propios deseos? ¿Por el camino de nuestras propias opiniones? ¿O por el camino que Dios nos muestra? A través de su palabra, a través de su consejo. Porque, hermanos, nosotros podemos dar rienda suelta a nuestros deseos. Y es ahí, hermanos, donde empezamos, dice la palabra de Dios, a andar por el camino de la perdición. Empezamos a desviarnos del camino de Jesús. Pero, hermanos, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, debemos de hacer su voluntad, de vivir lo que la palabra de Dios nos enseña. Como lo veíamos ahorita, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de buscar siempre hacer la voluntad de Dios y seguir su palabra, ya que ella nos enseña cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios, lo que veíamos ahora en 1 Timoteo 3:15. La palabra de Dios es la que nos enseña cómo nos debemos de conducir nosotros en la casa de Dios. Hermanos, ¿es nuestras propias opiniones las que deciden o somos nosotros mismos? Nosotros mismos decidimos, hermanos, el camino en el que debemos de andar, y como lo decía ayer, en cuanto dependa de nosotros, hermanos, tomar la decisión, debemos de optar por tomar la mejor decisión. Debemos de optar por tomar la mejor decisión. Así también nosotros, hermanos, debemos de saber con certeza lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, que nos conduzcamos bien en la casa de Dios. Y esto no quiere decir, hermanos, solamente en el lugar donde nos reunimos como iglesia a adorar a Dios, sino en toda nuestra vida, como debe ser nuestro comportamiento como hijos suyos. Recordemos, hermanos, en Salmos capítulo 8, Salmos capítulo 32, versículo 8.
que yo les he dicho mucho. Yo creo que se los he dicho casi en todos los temas que hemos estado meditando. Mire lo que dice: si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, hermanos, mire lo que dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, si nosotros hemos decidido caminar de la mano con Jesús, el camino que es Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, hermanos, Dios nos va a hacer entender. Escuchen, hermanos, dice: te haré entender. Dios nos va a hacer entender y nos va a enseñar el camino en que debemos de andar. Con pruebas, con dificultades, con adversidades, pero nosotros decidimos cómo queremos que Dios nos lo haga saber. Por las buenas, en la instrucción de su palabra, meditando, o si por las malas, hermanos, porque Dios es un juez justo. Dios nos va a hacer entender por las buenas o por las malas, como dicen los abuelos. Como sea, le hago entender. Usted debe sépalo y entiéndalo. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos: saberlo y entenderlo. Que Dios, hermanos, si nosotros hemos decidido caminar de la mano con Jesús, Dios nos va a hacer entender qué es lo que debemos de hacer. Nosotros tomamos la decisión, si por las buenas o por las malas. ¿No? Pero en cuanto dependa de nosotros, hermanos, yo debo de tomar la mejor decisión. Yo decido, hermanos, si continúo viviendo en mis opiniones, o si decido vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, porque nosotros hemos sido creados ¿para qué? Para gloria y honra de su nombre. Hermanos, las conclusiones: si nosotros hemos decidido caminar por las sendas del Señor, debemos de hacerlo como Él lo manda y no como nosotros queramos. Si nosotros hemos decidido, hermanos, caminar por las sendas del Señor, debemos de hacerlo como Él lo enseña, como Él lo manda y no como yo quiera. Porque eso suele suceder, hermanos, que el Señor me está dando a mí un consejo y nosotros lo despreciamos. Lo veíamos ayer en Segunda de Crónicas. Este joven rey que quedó, los ancianos le aconsejaban qué era lo que debía de hacer con el pueblo, para que el pueblo fuera leal, para que el pueblo fuera obediente. Y él tomó la decisión, o si mejor más vale, se dejó llevar por los consejos de los jóvenes amigos con los que él había se había criado, y tomó malas decisiones. ¿Qué pasaría después? Bueno, el pueblo se le rebeló. El pueblo se le rebeló porque tomó malas decisiones. Así puede pasar nosotros en nuestras vidas, hermanos. Si nosotros hemos, como les digo, si nosotros hemos decidido caminar por las sendas del Señor, debemos de hacerlo como Él lo manda y no como nosotros queramos. No debemos de dudar, hermanos, ni desconfiar de Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Y jamás, hermanos, como lo dice Hebreos, capítulo 12, quitar la mirada del Maestro, quitar la mirada de Jesús. Si nosotros, hermanos, queremos hacer la voluntad de Dios, así no conozcamos mucho de ella, pero nos esforzamos por colocar en práctica lo mucho. Escuchen, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, así no conozcamos mucho de la voluntad de Dios, pero nos esforzamos por colocar en práctica lo mucho o lo poco que nosotros sepamos de la voluntad de Dios, va a pasar, hermanos, o vamos a tener la promesa que dice en Isaías, capítulo 35. Nuevamente volvemos a donde empezamos. Versículo 8. Y es la promesa que tiene Dios para nosotros, hermanos, para ustedes como jóvenes y para cada uno de nosotros, hermanos, que si nosotros, hermanos, andamos por el camino de Dios, nos esforzamos por hacer su voluntad, así no sepamos cuál es toda la voluntad de Dios, porque vamos a, como les decía ayer, vamos a morir y no vamos a alcanzar a conocer toda la voluntad de Dios.
no la vamos a alcanzar a conocer, porque cada vez que abrimos la palabra, Dios nos muestra algo nuevo. Cada vez que nosotros leemos la palabra, Dios nos enseña algo nuevo, nos dice algo nuevo que nosotros debemos de cambiar, que nosotros debemos de empezar a hacer. Entonces, hermanos, si nosotros hemos decidido andar por ese camino, mire lo que dice la promesa de Dios: el que anduviere en este camino, en el camino de vida, hermanos, en el camino de salvación, por torpe que sea, no se extraviará. Hermano, nosotros queremos vivir esa promesa. Entonces, hermanos, está en nosotros tomar la decisión de andar, hermanos, como Jesús anduvo. De andar como Jesús anduvo. De vivir una vida, hermanos, en santidad, apartados de todo aquello que contamina nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu. Apartarnos de aquellas cosas, hermanos.